Irán está construyendo su estrategia militar en torno a la disuasión contra una posible intervención estadounidense o israelí. Exhibe sus misiles hipersónicos ocultos en ciudades subterráneas, sus vehículos aéreos no tripulados y una tecnología balística capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, lo que aterroriza a los generales en Teherán no son los F-35 de Israel ni los portaaviones estadounidenses. Lo que les aterroriza es el simple líquido que fluye del grifo, o mejor dicho, que ya no fluye. El agua. Irán y su ejército se enfrentan a la crisis hídrica más severa de la historia moderna. Hoy, el nivel del agua en la presa que abastece a Teherán ha caído por debajo del umbral crítico del 6%. Consideremos esto. Los 190.000 efectivos de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y los 350.000 soldados del ejército regular, que suman más de 500.000 de soldados, necesitarán mucho más que la munición que llevan consigo cuando se desplieguen en el frente en caso de una posible guerra. Pero el ejército iraní no tiene suficiente agua a su disposición, lo que significa que tiene un gigantesco día cero en sus manos. Ahora, situemos este escenario de bancarrota hídrica en un escenario de guerra militar. Supongamos que los acontecimientos escalan gravemente y comienza un conflicto caliente. ¿Cuánta agua necesita un soldado al día mientras se mueve en el campo de batalla moderno con 30 o 40 kilos de equipo, gestionando el estrés y realizando un gran esfuerzo físico? Según los estándares de la OTAN y los datos climáticos de Oriente Medio, un soldado necesita un promedio de 15 a 20 litros de agua al día para hidratación, higiene, crítica para prevenir enfermedades y cocina. El agua es esencial no solo para beber, sino también para los sistemas de refrigeración, el mantenimiento de vehículos y las necesidades médicas. Pensemos en la fuerza de 190.000 efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán y su ejército regular adicional de 350.000 hombres. Eso es más de 500.000 de personas. En tiempos de guerra, el requerimiento diario de agua de esta fuerza masiva alcanza millones de litros. En tiempos de paz, esta agua puede suministrarse desde pozos en los cuarteles o desde la red de la ciudad. Pero en tiempos de guerra, cuando las centrales eléctricas son atacadas, las bombas se detienen y las presas ya están vacías. ¿De dónde se obtendrá esa agua? La doctrina militar de Irán se basa en una guerra de desgaste. Es decir, busca agotar al enemigo durante un largo periodo de tiempo, asfixiándolo en su propio y desafiante terreno. Pero en un país que experimenta una bancarrota hídrica, ¿qué sucede cuando estalla la guerra y la red eléctrica es golpeada por ciberataques o misiles? Las bombas se detienen, los pozos dejan de funcionar, las plantas de tratamiento de agua se paralizan. En otras palabras, las reservas de agua actuales de Irán no le permiten sostener una guerra a largo plazo. El ejército iraní se verá obligado a transportar agua a los frentes y bases sin agua utilizando miles de camiones cisterna. Desde un punto de vista logístico, transportar agua a un frente sin agua es una de las operaciones más difíciles de la historia. Esto duplica, incluso triplica, la carga operativa. Hay que añadir miles de camiones cisterna a los convoyes de camiones que transportan municiones y combustible. Estos camiones cisterna son los objetivos más fáciles, estratégicos, lentos y vulnerables para los drones y los ataques aéreos. La destrucción de un camión cisterna significa que un batallón de soldados quedará fuera de combate en 24 horas. Los límites biológicos son absolutos. No son como la sed o el hambre. El cuerpo humano solo puede soportar la deshidratación durante unos pocos días, pero pierde su eficacia en combate en cuestión de horas. La concentración de un piloto deshidratado, la atención de un operador de radar o la resistencia física de un soldado de infantería se desploman. Incluso el soldado más fanático y mejor entrenado no puede resistir la deshidratación por más de 72 horas. Después de 72 horas, los riñones fallan, las capacidades cognitivas colapsan y ese ejército se vuelve incapaz de luchar. El ejército iraní corre el riesgo de enfrentarse a la ira de su propia geografía en su propio suelo. Un escenario aún más grave es el ataque a estas presas agotadas y a la infraestructura hídrica. En circunstancias normales, las presas son activos estratégicos. Sin embargo, las presas de Irán se han convertido ahora en una vulnerabilidad. Si estuvieran llenas y fueran atacadas, causarían un desastre por inundación. Pero sí, como ocurre actualmente, la mayoría están vacías o llenas de sedimentos y son atacadas o inutilizadas por un corte de energía,
incluso esa última gota de agua sucia se volverá inservible. La producción hidroeléctrica de Irán ya se ha reducido a la mitad debido a los bajos niveles de agua. En caso de guerra, el colapso de la red energética también paralizará las plantas de tratamiento de agua. Esto significa que los civiles sufrirán de sed antes que los soldados, y un caos masivo comenzará detrás de las líneas del frente, es decir, en las ciudades. Un ejército no puede luchar en el frente con una población rebelde y sedienta a sus espaldas. Quizás la mayor amenaza que enfrenta el régimen no proviene del exterior, sino del interior. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, funcionarios iraníes están discutiendo a puerta cerrada la evacuación de ciertas áreas de Teherán. ¿Qué significa evacuar una metrópolis de 15 millones de personas porque se ha acabado el agua? Esto sería un desastre logístico y humanitario sin precedentes en la historia moderna. ¿A dónde los llevarás? Otras ciudades, Isfahán, Yazd, Kermán, ya están luchando contra la sequía. Esta situación refuerza la percepción entre la gente de que el régimen no puede gestionar el país. La gente dice que no son los misiles los que nos matarán. Es vuestra incompetencia. Los disturbios por el agua que comenzaron en la provincia de Juzestán en los últimos años fueron en realidad un anticipo del futuro. La gente asaltó edificios gubernamentales y rompió tuberías de agua. En una posible guerra, el dilema de la Guardia Revolucionaria será terrorífico. Por un lado, deben luchar contra el enemigo en la frontera. Por otro, deben controlar a millones de iraníes que se lanzan a las calles por la sed. La división de las fuerzas de seguridad es una pesadilla para cualquier estrategia militar. ¿Destinarás tus recursos al enemigo externo o al levantamiento interno? Cada día que el régimen iraní no logra resolver la crisis del agua, en realidad está tirando un poco más de la anilla de su propia bomba de tiempo interna. Las advertencias del presidente Masoud Pezeshkian muestran cuán frágil es el sistema. Pero no hay solución, porque la solución significa reformas radicales, un cambio completo en la política agrícola y la demolición de algunas de esas enormes presas. Esto va en contra de los intereses de la Guardia Revolucionaria y de la élite local que gana dinero con el agua. Así, el régimen observa cómo el orden que estableció para mantener su propia existencia ahora provoca su propia desaparición. Para entender la situación en Irán, primero debemos establecer la terminología correcta. La palabra sequía, que a menudo escuchamos en los medios, es insuficiente para describir el desastre que vive Irán. La sequía es un evento meteorológico temporal. Pasa cuando llegan las lluvias. Sin embargo, lo que Irán está experimentando es un colapso permanente y estructural que los expertos y estrategas definen como una bancarrota hídrica. Según informes recientes de la revista Time y del Instituto para el Estudio de la Guerra, Irán extrae aproximadamente 63.800 millones de metros cúbicos de agua subterránea anualmente. Sin embargo, la cantidad de agua que la naturaleza proporciona a esta geografía, que puede reponerse con la lluvia y la nieve, es de solo 45.000 millones de metros cúbicos. Esta enorme brecha se intenta cerrar robándole al futuro del país. En otras palabras, Irán ha agotado en los últimos 40 años acuíferos y reservas de agua subterránea que tardaron miles de años en formarse. Usando una analogía militar, esta situación es como un ejército que se queda sin municiones y luego desmantela sus propias fortalezas para usar las piedras como proyectiles. Al final, te quedas sin municiones y sin fortaleza en la que refugiarte. Los datos de enero de 2026 revelan la gravedad de la situación. Aunque la capacidad promedio de las presas en todo el país es de alrededor del 35%, la situación en Teherán, el corazón del régimen y hogar de más de 15 millones de personas, es nada menos que catastrófica. 4 de las 5 presas principales que abastecen a la ciudad tienen niveles de capacidad que oscilan entre el 6 y el 10%. En hidrología, cualquier valor por debajo del 10% se conoce generalmente como volumen muerto. Esto significa que el agua a este nivel está mezclada con limo y sedimentos, lo que hace que su purificación sea excesivamente costosa y técnicamente inutilizable. El régimen está tratando de ganar tiempo cerrando escuelas y oficinas gubernamentales en la capital y reduciendo la presión del agua. Pero las imágenes satelitales no mienten. Las imágenes tomadas desde septiembre de 2024 hasta 2026 muestran claramente que embalses masivos como Latiyan y Karaj se han convertido ahora en páramos de polvo. En el momento en que un estado ya no puede abrir los grifos en su capital, comienza a perder su legitimidad.
El régimen iraní camina actualmente justo al borde de este precipicio. Cuando buscamos al culpable de esta situación, nos sorprende encontrar a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que afirman ser los protectores del país. Las raíces de la crisis del agua no radican tanto en el cambio climático como en la construcción agresiva y no planificada de presas llevada a cabo por Hatham al-Anbiya, el brazo de ingeniería de la Guardia Revolucionaria. Se han construido más de 600 presas en Irán en los últimos 30 años. La gran mayoría de estas presas fueron diseñadas para generar ganancias para empresas afiliadas a la Guardia Revolucionaria, ya sea sin ningún informe de impacto ambiental o con informes falsos. El ejemplo más llamativo y trágico de estos proyectos es el desastre de la presa de Gotbend. Construida sobre el río Karun, esta enorme presa se levantó sobre la formación Gachsaran, un gigantesco domo de sal, a pesar de todas las advertencias de ingenieros y geólogos. El resultado fue un desastre total. Cuando la presa comenzó a retener agua, disolvió la sal que había debajo, y la salinidad del agua en el embalse superó la del agua de mar. Este proyecto, que costó miles de millones de dólares, no solo almacenó agua, sino que también irrigó cientos de miles de hectáreas de tierra agrícola fértil aguas abajo del río Karun con agua salada, volviéndola estéril y secando millones de palmeras datileras. Los expertos iraníes describen esto como un suicidio autoinfligido. Mientras la Guardia Revolucionaria afirma proteger al país de enemigos externos, ha asfixiado su propia tierra con hormigón y la ha envenenado con sal. Llamar a la crisis del agua en Irán hoy un desastre natural es encubrir estos crímenes de ingeniería. Esto es una destrucción ecológica planificada. Históricamente, la escasez de agua ha sido el detonante más poderoso de las explosiones sociales. La gente puede vivir sin libertad, pero no puede vivir sin agua. Los levantamientos por la sequía en los últimos años en la provincia de Juzestán, rica en petróleo pero pobre en agua, son un anticipo de lo que está por venir. Los agricultores bloquean camiones cisterna, atacan oleoductos e incendian edificios del gobierno local. La Guardia Revolucionaria tiene tradicionalmente la tarea de proteger al régimen de amenazas externas y oponentes políticos. Pero, ¿cómo se puede luchar contra millones de personas que se levantan por la sed? Abrir fuego en las protestas por el agua no resuelve la crisis, solo alimenta la ira. Cuando la Guardia Revolucionaria se vea obligada a utilizar sus recursos y personal para reprimir los levantamientos por el agua dentro del país, en lugar de proteger sus fronteras, el colapso del frente interno será completo. La desviación de la atención de las fuerzas de seguridad y el traslado de los recursos logísticos a la seguridad interna dejarán a Irán completamente indefenso ante un ataque externo. Mirando el panorama general, la situación de Irán nos muestra la naturaleza cambiante de la geopolítica. Los misiles, las centrales nucleares y las fuerzas proxy son indicadores del poder de un Estado. Sin embargo, el fundamento de la supervivencia de ese Estado es la ecología. El ejemplo de Irán es la prueba de que la mala gobernanza y una guerra contra la naturaleza pueden poner de rodillas incluso a los ejércitos más fuertes. La metáfora del castillo de arena encaja aquí a la perfección. Desde fuera, Irán parece un castillo con murallas impenetrables y altas torres. Pero los cimientos de este castillo son de arena. Es decir, están hechos de lechos de ríos secos y suelo incrustado de sal. Cuando el agua se retira, la arena se desmorona y el castillo se derrumba bajo su propio peso. Las sanciones han sacudido la economía de Irán. Los ciberataques han interrumpido su infraestructura. Pero la sequía está llevando a la bancarrota biológica la estructura estatal de Irán. Los libros de historia están llenos de ejércitos que mueren de sed e imperios destruidos por la sequía. Los mulás en Teherán no pueden traer de vuelta el agua con oraciones o eslóganes anti-estadounidenses. La Guardia Revolucionaria ya ha perdido su guerra contra la naturaleza, y esta derrota tendrá un resultado mucho más definitivo e irreversible que cualquier derrota militar.